Sí, señor, esto es Café Cargado especial y se graba. Café Cargado especial, martes 22 de octubre de 2024, 11:46 AM. Muy especial el Café Cargado. ¿Quién nos acompaña, Manuel? Jesús González Smal, ni más ni menos, ni más ni menos. Larguísima trayectoria, nos llevaría todo el programa a hablar de su trayectoria política, de décadas en diferentes partidos, pero décadas en diferentes partidos. Y bueno, pues actualmente es el titular de la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México y contiende por la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, decisión que tomará el Congreso de la Unión a partir de este fin de semana. Don Jesús, pues buenos días. Interesante en un país en donde siempre el tema de derechos humanos es recurrente, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué lo mueve a estas alturas de su vida política a ir a buscar un cargo, pues, o un encargo como este de la sociedad que tenga que ver con los derechos humanos? ¿Qué es lo que lo mueve a ir? Sí, en efecto, yo tendría ya que hacer mis planes de retiro porque pues, en activo no tengo todavía mucho que hacer, pero realmente me movió un interés íntimo de mi vocación como abogado, en tanto que por azares del destino tuve una oferta de trabajo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que me pidieron asesoría para atender determinados temas muy delicados en nuestra vida nacional, el caso de Mario Aburto, el caso de los Levarón, el caso de Ayotzinapa. Necesitaban, con el equipo que estaban integrando, me invitaron profesionalmente a estar con ellos. Fue cuando, al entrar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, haber estado yo incluso en sus orígenes como un gran promotor de esta institución, en tanto que atendía una demanda fundamental de respeto a los derechos humanos a partir de lo que en la Segunda Guerra fue la conciencia internacional de respetar la dignidad adentro de las naciones para evitar la confrontación y las guerras entre ellas. Y fui con todo gusto, pero al empezar a trabajar adentro de la comisión me di cuenta que en realidad no estaba cumpliendo la función porque no se tenía una organización apta para ese propósito y sí se encontraba pues de alguna manera concentrada en el control de dos personas y con un ambiente, un clima laboral muy enrarecido, porque no había pues en una misión tan importante como es esta, una inclinación del personal a lograr los altos resultados que se esperaban de ella. ¿Por qué? Porque no hay una política de desarrollo humano, de promoción de esta aptitud, primero, y esta actitud, y segundo, los medios y las condiciones, el clima mismo de trabajo para lograrlo. Así fue que me percaté, incluso en el desarrollo de las investigaciones que yo realicé, que siempre había un tope en donde ya no se podía llegar a más. Dije, bueno, pues ¿qué pasa? Entonces, ¿a qué vine? A perder el tiempo. Y fue en ocasión de ese enfrentamiento con una realidad que me di cuenta que la comisión no iba a servir a los mexicanos y no estaba sirviendo. Y sí, lamentablemente, no, rara vez era un aval para desactivar críticas precisamente de lesión a los derechos humanos por parte de la autoridad y muy particular del Poder Ejecutivo. De modo que yo tuve que renunciar y me vine a mi actividad normal. Yo ejerzo la actividad como profesor y como litigante, y cuando estábamos en ese espacio de tiempo, se acercaron un grupo de trabajadores de la comisión y me dijeron, oiga, pues usted fue testigo de lo que hay adentro, de lo que está pasando, ¿por qué no optamos por postularlo para la presidencia? Me
revisé mis capacidades, mis condiciones y dije, bueno, pues un periodo de tiempo en el último trayecto de mi vida voy a aportar mi experiencia. Mi formación pues es en el derecho básicamente y en otra área importante que es el de los recursos humanos, que también me especialicé. De modo que acepté la invitación y estoy en este trance tan importante. Oiga, don Jesús, Manuel Gabán, para servirle. Perdóneme, ando un poquito ronco. Oiga, ha habido muchas quejas internas y externas sobre el comportamiento del actual dirigente de la comisión. Usted, de ser seleccionado para el puesto, ¿le metería la misma enjundia que le metió a perseguir a Flores Tapia allá en otros tiempos, o a la Colina del Perro de López Portillo, o a las constructoras de los hijos de Marta Sagún? ¿Le meterá esas mismas ganas para corregir lo que haya que corregir, don Jesús? Sí, esa es mi convicción. Yo creo que no voy a pasar el tiempo ni a cubrir las apariencias. Yo creo que sí, si hay alguna falta grave que sancionar, evidentemente no es que sea opcional, es que sería mi obligación hacerlo. Y el compromiso para con el respeto a los derechos humanos, como estuve en Pasta de Conchos o en otras contingencias que he tenido que participar, como estoy incluso coadyuvando para la defensa de Mario Aburto, pues todas estas son líneas de mi vocación personal como abogado y por mi formación también humanista en la Universidad Nacional y en la Iberoamericana, y tengo para mí que mi experiencia hoy me dota de una mayor capacidad para enfrentar un reto de este tamaño. Por eso es que, con conciencia de mis limitaciones, sin embargo, voy a intentar ser y dar el servicio plenamente. Don Jesús, hay mucha expectativa en cuanto a la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el futuro inmediato, pues dados los retos que por la inseguridad y por la presencia creciente del sector militar en la vida pública de México se puede presentar. ¿Qué ofrecería usted a la ciudadanía para hacerle frente a estos retos y a resolver pues casos que tienen mucho tiempo, usted ya mencionó varios de ellos, sin solución? El más reciente cumple una década recientemente, Ayotzinapa. ¿Qué se podría esperar por parte de la ciudadanía de Jesús González Exmal con su amplísima trayectoria política, académica, jurídica y pues desde luego de derechos humanos, como usted ya comentó? ¿Qué punto tan importante toca, Marco? Porque yo creo que potenciar la Comisión de Derechos Humanos para llegar a los puntos más conflictivos que hoy vive la nación es una de las vertientes que yo promovería. No solo la atención masiva a los demandantes, a los quejosos, a los que son víctimas de un agravio de parte de una autoridad en la materia de salud, en la materia penitenciaria, en las cosas comunes de trámites, sino también la articulación que hoy existe, que no existía antes, entre el artículo primero de la Constitución y el 102B que crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1992. La comisión se creó antes que la reforma del artículo primero, y la reforma del artículo primero convalida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el órgano del Estado para la defensa de estos derechos. Y esto no se ha hecho a nivel de un espectro nacional. ¿Qué quiero decir con esto? La Comisión de Derechos Humanos tiene obligación, habiendo hechos que pueden ser atentatorios al respeto de derechos humanos, convocar a las autoridades a rectificar o a deliberar o a confrontar los tratados internacionales con las conductas internas para tomar decisiones. Yo creo que, por ejemplo, ahorita que estamos viendo confrontados a los poderes
al Ejecutivo con el Judicial, y cuando esta confrontación se contamina de intereses sectarios, partidistas y hasta de conductas pues obsesivas, la Comisión de Derechos Humanos es una instancia de deliberación para que estos conflictos escalen a un nuevo parámetro de revisión, que sería precisamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué tanto las decisiones públicas de alto alcance tienen o no incidencia en la respetabilidad de los ciudadanos? Y en este nivel sí creo que la Comisión de Derechos Humanos debe no ser solo un acomodo a modo para quienes quieran validar una conducta, sino al contrario, el espacio para airearla, para quitarle todos los radicalismos y verla solo en la óptica y en el parámetro de los derechos humanos. Yo creo que esta dimensión hay que potenciarla, y no se diga el trabajo diario continuo frente a las quejas de millones de mexicanos, ciudadanos, que sufren las consecuencias de un agravio en el ejercicio de la autoridad, y que sobre todo también la Comisión de Derechos Humanos promover desde los niveles educativos más iniciales hasta los últimos la conciencia plena de los derechos humanos, y no se diga en la capacitación a las autoridades para ser el marco en el que puedan desenvolver el ejercicio de sus facultades y de su poder. Esta incidencia en la vida nacional cultural es un trabajo que hay que hacerlo. Hay muchas instituciones, afortunadamente, independientes, que promueven los derechos humanos, que nos podemos asociar en esta campaña, en este propósito, y que si hubiese de parte de la autoridad superior un interés en tener en México el mejor nivel y calidad de vida con relación o con el termómetro del respeto a los derechos humanos, y incidir en esta cultura y evitar que los conflictos que puedan resolverse a nivel de una mediación, a nivel de una instancia primaria como es la Comisión de Derechos Humanos, no trasciendan a un litigio al área jurisdiccional, que tiene mucho costo, que tiene tiempo, y que al final de cuentas no resuelve el problema y se hace crónica una insatisfacción ciudadana. Así que sí, hay mucho por hacer, como se dan cuenta. Don Jesús, pues muchísimas gracias. Hemos aprendido lo que no habíamos aprendido en muchas décadas. La verdad, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, y le deseamos a usted, pero sobre todo a México, que tengamos un presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de esa altura. Absolutamente, creo que sería excelente para México tener esta calidad y esta capacidad al frente de un área tan delicada. Muy bien. Hasta pronto. Hasta Muchísimas pronto. gracias. Muchas Esperamos gracias. verlo ahí. Hasta luego. Gracias, don Jesús. Pues muchas gracias por su hospitalidad, y muchos saludos a mi querido Monterrey. Muchas gracias. Vale, vale.